Abrimos un nuevo bloque y estamos ya en la mesa con nuevos invitados. Cambia la composición de esta mesa, lo que no cambia es el tema porque ahora sí vamos a ahondar en lo que es la reforma previsional. Por eso trajimos a un abogado que nos va a meter de lleno en el tema, el doctor Eduardo Viera. Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias favor, por estar aquí. Aurelio García del Orrio, legislador de Encuentro Vecinal. Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo le va? También abogado. También abogado. ¿Se lo puede tratar de invitado o ya es...? Es casi de la casa. Está a punto de firmar convenio, Aurelio. Dante, no voy a hacer preguntas. ¿Arranca vos? No, Si arranca me vos. permite, le quiero hacer la aclaración que soy contador, no abogado. Contador, ¿no? perdón, Así que por favor no me... Está bien, no lo voy a mezclar, no lo voy a llevar al rebaño. Está bien. ¿Qué haga Flori entonces? Bueno, vamos a empezar por el contador a propósito de la reforma y de los alcances prácticos, digamos, para ponerlo blanco sobre negro. ¿Es tan buena la fórmula que dice el gobierno se aprobó respecto de la vigente de movilidad o no? Bueno, hay mucha gente que está haciendo proyecciones, estamos escuchando permanentemente, si bien todavía no tenemos los números finales, ¿no es cierto? Hay gente que habla de que el aumento a lo mejor con la ley anterior sería el 12%, otros dicen el 13, 14, 15, pero son todos proyecciones. Nosotros en el estudio hicimos un numerito, hicimos unos cálculos. ¿Qué hubiera pasado si esta ley se hubiera votado el año pasado? Entonces ya sí tenemos un resultado de lo que hubiera pasado durante el año. Ese resultado a nosotros nos da que el jubilado que gana la jubilación mínima hubiera perdido el equivalente casi a un medio aguinaldo. Con los números reales de lo que es el costo de vida, con los números reales de lo que es la ley 26417, la ley esta de movilidad, y con lo que es ese 30% también, ¿no es cierto?, de variación salarial del RIPTE, que le dicen, hemos tenido una diferencia de algo así como 3.500 pesos en una jubilación mínima durante todo el año. Claro, lo que pasa, perdón, que el año pasado fue un año muy, sí, 2016, porque en el caso de la inflación fue muy, muy alta, con lo cual este índice de movilidad nuevo, que tiene un componente alto de inflación, digamos, quizá en un año de menos inflación, la movilidad actual fuera mejor. Aunque no hay un dato no menor que introducía Laura González hace un rato, que es que en realidad, con el índice de movilidad actual, hay una parte importante que tiene que ver con los recursos de ANSES. Y los recursos de ANSES se están quitando de a poco, a fuerza de fallo de la Corte Suprema en su momento con el 15%, sí, o a fuerza de decisiones del propio gobierno, con lo cual la están debilitando per se a la fórmula. Así que sí, efectivamente no va a quedar otra que la movilidad nueva va a ser mejor que la... Ese 15% que le sacaron, ¿no es cierto?, de la coparticipación, que salió allá por fines del 2015, y también le hemos sacado también el impuesto a las ganancias, así que 104, indudablemente que la fórmula se va a caer, ¿no? Aurelio, ¿usted quería opinar sobre eso? No. Bueno, yo le quiero hacer una pregunta a usted específicamente. Va a tener, supuestamente esto viene a romper la industria del juicio. Si usted hace este análisis a un año, hoy capaz que el jubilado no lo nota, pero de acá a 2 años, con este nuevo cálculo, ¿es posible que se empiecen a generar juicios de jubilados que se sientan afectados por montos que a largo plazo son más importantes que los montos a corto plazo? Mire, le voy a contar, la ley más vieja, la 18037, una ley que estuvo vigente durante la época de Alfonsín también, es una ley del año 69, contemplaba como coeficiente de movilidad el precio mayorista a nivel general. Eso hizo que, bueno, allá por los años 83, 84 salieron fallo Rolón Zapa de Corte Suprema, que los jueces dijeron que como consecuencia de la utilización de ese índice se había producido una desproporción muy grande entre lo que ganaba el activo con lo que ganaba el pasivo. Lo que hemos visto en todo este tiempo es que cuando no se utilizan índices que marquen el crecimiento o la variación salarial, puede ser que el índice corra para cualquier lado. Claro. Entonces, se va a producir esa diferencia, digamos, ese objetivo primordial que tiene la previsión social, que es de darle al trabajador que se jubila un nivel de vida similar o parecido al que tenía cuando estaba en actividad. Entonces, si yo tengo una persona que trabajó 40 años, ¿no es cierto?, en una fábrica y después, como consecuencia de la utilización del índice le hago perder la mitad, ¿no es cierto?, de lo que le hubiera correspondido, a lo mejor si hubiera seguido en actividad, y estoy produciendo, ¿no es cierto?, una desproporción entre esa relación. Y eso es lo que hace de que se
produzcan estos juicios. Eso pasa también, estos 500.000 juicios que han habido, se produjeron por eso, por esa desproporción. Los últimos juicios, esto que le sucedieron, ¿no es cierto?, en el periodo que va desde el 2002 hasta ahora, vienen como consecuencia también de que se dieron aumentos a las jubilaciones en forma, digamos, sin tener una relación, digamos, con lo que ganaba el trabajador en actividad. O sea, en ese momento el presidente dijo, bueno, le aumentamos a aquellos que ganan el mínimo, le aumentamos el 40%, los que ganan 2 veces el mínimo, le aumentamos el 20%, y los que ganan por encima de 2 veces el mínimo, no le aumentamos nada. Eso creó una andanada de juicios terrible, 500.000 juicios. Pero tenemos la desgracia también de que la ley, bueno, primero es muy lenta para los viejos. Claro. Los viejos no podemos esperar tanto tiempo como puede esperar a lo mejor un joven para que se resuelva esto. Y encima tenemos una actitud, si se quiere, por ahí un poco perversa de nuestras dirigentes, inclusive del ANSES, que apelan permanentemente, a pesar de que hay fallos que son fallos, ¿no es cierto?, plenarios de Corte Suprema, un fallo Badaro. ¿Por qué va a apelarse un fallo Badaro cuando todos los jueces de la Corte Suprema dijeron, fállese de esta forma, páguesele esto a la persona? Sin embargo, la ANSES busca apelar eso y busca, ¿no es cierto?, que se prolongue eso en el tiempo. Y hoy día tenemos, ¿no es cierto?, que hay 500.000 juicios que todavía estarían en vivo, de los cuales 240.000 están todavía sustanciándose y 260.000 se encuentran esperando que los herederos realicen, ¿no es cierto?, la sucesión o la declaratoria para ver si continúan o no continúan con ese juicio. Y esa es una situación perversa. Aurelio. Yo creo que el presidente se ha equivocado y se ha equivocado mal. Y las consecuencias están a la vista. Se firmó un pacto con los gobernadores de provincia a principios de diciembre, se firmó el pacto. En toda la legislatura del país lo teníamos que suscribir. A nosotros nos tocó el miércoles pasado, que lo suscribimos al pacto, los que lo votaron, yo lo voté en contra. Usted dijo, no vamos a ser cómplices indirectamente, dijo usted, porque el pacto incluye un artículo de ir a avalar la nueva de la movilidad. Claro, yo ya lo vi ahí. Si vos lo ves al pacto, y te daba ganas de firmarlo. Hasta daba ganas. Daba ganas de firmarlo porque vos veías que era un tire y afloje entre el gobierno nacional y las provincias, ¿no? Pero los gobernadores lo han firmado. ¿Por qué? Porque se garantizan gobernabilidad, claro, porque van a tener recursos. Pero los que han perdido en el pacto son los jubilados, del principio al fin del pacto. Eso es lo que la gente no se da cuenta. ¿Por qué? Porque los gobernadores le pedían cada vez más a Macri en las negociaciones. Y vos ves cómo la reforma del artículo 104 se llevaron el 20% de los fondos que iban a la ANSES, lo que hicieron compensar con la ley de cheque. Entonces, cuando uno va viendo todo eso, después venía la cláusula de estabilización, uno dice, acá el pato de la voz han sido los jubilados. ¿Por qué? Porque no estaban sentados en esa mesa. ¿Y por qué se equivoca el presidente? Porque los gobernadores no le van a cumplir. Porque son pactos extorsivos, son pactos de caja. Estos mismos gobernadores son los mismos que antes el gobierno anterior los disciplinaba con la caja. Estos no le van a cumplir el pacto. Tiene partes lindas el pacto porque vos ves que las llevan a las provincias a reorganizarse, a tener ley de responsabilidad fiscal. La primera que no le va a cumplir va a ser esta provincia. Acordate lo que yo te digo, la primera que no va a cumplir el pacto... ¿Schiaretti no le va a cumplir? No le va a cumplir el pacto. ¿Pero qué cosa no va a cumplir? Y ya va a ver usted, siga con atención eso de los 4 y pico de mil empleos que andan dando vueltas por ahí, que PIEN está peleando los que por... pasaron a planta... Ya va a ver, acabamos de firmar eso la semana pasada. Schiaretti lo único que le interesa, aunque decapiten a los jubilados, es una multitud de recursos que va a tener asegurado para Córdoba. Obras públicas de gran envergadura, eso es lo único que le interesa. Y de cumplir el pacto acá no cumplen nada. Por eso a mí me da mucha pena ver cómo el gobierno nacional iba cediendo en la negociación a algunos gobernadores. Me explico que esto lo veían solo como una caja y por eso han tenido la desfachatez de pararse ahí cuando tenían a su tradición justicialista de defensa de los trabajadores. Son problemas de caja. En algunos casos son legítimos. Y en otra cosa, como en Córdoba, apertura de negocio. Imagínate vos,
el Festival de Coimas que vamos a tener en esta provincia a partir de las nuevas obras que van a venir de la mano de los nuevos recursos que lleguen a la ¿Usted provincia. dice que se siguen pagando coimas? Esta provincia es la Festival de la Coima. Y yo se lo puedo decir en toda la línea. Estamos en el 4º nivel, por eso no quería firmarlo al pacto, porque le digo, darle más plata a este gobierno es una tragedia, porque es un sistema organizado de robarle a la gente. 5% de todo certificado de obra se lo embolsan. Consultoras metidas en todas las contrataciones públicas, consultores que meten ellos, son gente vinculada al propio gobierno. En tercer lugar, se apoderan de empresas, lo hemos visto con esa que tenía Miró del Cuadrado, que esa ya la manejaban ellos. Y en cuarto lugar, el tema de Collector. Collector es digamos, una empresa que pone huevo en todas las canastas, adorna muchas campañas electorales y se quedan con parte. Bueno, pero usted fue anticorrupción, Aurelio. Pero bueno, tal fuera anticorrupción. Por eso es una pena doble. Primero, no pongo en duda que el presidente ha querido de alguna forma organizar esto como ha podido, pero no sabe que del otro lado tiene chacales. ¿Está claro? Y ya va a ver usted que la primera provincia que no va a cumplir el pacto y que están viendo los negocios bajo la mesa es esta. Gracias, Aurelio, muchísimas gracias. Contador, muchísimas gracias también Al por haber contrario, venido. gracias a ustedes. Corte, cuando volvemos cerramos este programa con música. Ya venimos.